Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas para ahondar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Vamos a trabajar un tema central y es la lucha de los pueblos mapuche en el sur del continente. Este espacio es impulsado por el Grupo de Investigación Cabilando, la Agencia Colombia Informa y la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz. Para iniciar, queremos agradecerle que nos haya aceptado la invitación a Natividad Yanquileo. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, es representante del pueblo mapuche ante la Asamblea Constituyente de Chile y en este momento se desempeña como vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional de la República de Chile, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación. Y arranquemos con la primera pregunta. ¿Quién es Natividad Yanquileo? Natividad Yanquileo es una mujer mapuche perteneciente a al pueblo originario más grande en Chile. Nací y me crié en una comunidad mapuche que en sus inicios de mi vida, digamos, cuando tengo 37 años, por lo tanto yo nací en una época también en que la dictadura cívico-militar en Chile estaba todavía vigente. Posteriormente también vino esta separación, digamos, entre que se termina la dictadura y supuestamente vuelve la democracia, en que los pueblos originarios no tuvieron alternativa más que seguir también defendiendo sus derechos por sí solos. Vengo de una comunidad en la cual está muy invadida por el monocultivo de pino y eucalipto, donde hay mucha falta de agua, donde los suelos están degradados, donde la agricultura ya no es la misma, la forma de alimentación tampoco es la misma. Me tocó trabajar también desde muy pequeña, me tocó salir de mi comunidad también a los 14 años, producto de que no podía acceder a la educación en un lugar cercano a donde vivía, y posteriormente también me toca salir a la capital de Chile, que es Santiago, a poder seguir mis estudios superiores, y bueno, después me tocó una vuelta donde tuve que asumir también hacerme parte de la defensa. Me dediqué principalmente a la defensa de presos políticos y, bueno, presos también comunes que se le denominan, en la defensa también a través de la Defensoría Penal Pública, pero también formando parte de una organización de defensa y promoción de los derechos humanos que es el Centro de Investigación y Defensa Sur, y lleva varias causas también que tienen que ver con personas que reivindican derechos políticos territoriales principalmente. Esa soy Bien, yo. Natividad. Muy interesante. Hay un papel de la educación que tú lo marcas, de la formación que has tenido que salir a buscar tu formación. ¿Qué papel ha jugado la escuela, la universidad en forjar tu carácter como defensora de derechos humanos o si has tenido allí, por el contrario, una doble situación también de dificultad frente a un mundo occidental o un mundo que entiende de otra forma la vida, la tierra y el territorio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, salir de la comunidad donde uno tiene costumbres distintas, salir a un lugar o a espacios que tienen costumbres muy, muy distintas a las que uno trae, es bastante difícil. La verdad es que yo, a pesar de que han pasado muchísimos años en que yo me he involucrado también con personas y con lugares que son distintos a nosotros como pueblo originario, ha sido complejo. Yo a esta altura aún no logro adaptarme a lo que es la otra vida, la que es la vida en, en el mundo occidental. Entonces, es complejo porque además Chile tiene la característica que es un país sumamente racista. Y además es súper clasista porque coincide que los pueblos originarios, y especialmente el pueblo mapuche, sigue siendo el más pobre de los pobres en Chile, producto también del saqueo, producto de que se invaden los territorios, se saquean y nada de lo que se saca de ahí queda en los propios espacios. Entonces es complejo, nos toca todos los días casi lidiar con que tenemos que enseñarle al otro que, o tenemos que estar a la defensiva casi siempre. Es decir, nosotros somos mapuche, somos personas que nacimos aquí, somos los dueños de este espacio y no vamos a ceder. Entonces, siempre estarse enfrentando a la adversidad, a lo complejo que es que desde el otro lado no se entienda la importancia que tiene para los pueblos indígenas la tierra, el territorio, el espacio donde uno nace. Y donde nosotros pues siempre decimos, donde uno nace, muere.
Entonces también es una relación muy, muy distinta, que no es la explotación, el extractivismo a la cual el mundo occidental está acostumbrado, que son recursos, son cosas, son objetos. La naturaleza es un objeto, por lo tanto hay que utilizarla como tal. Para nosotros es parte nuestra. De hecho, el concepto mapuche es gente de la tierra. Entonces imagínense el vínculo profundo que hay entre este ser humano y el espacio o su entorno en la cual nace o en la cual se involucra. Entonces, eso cuesta porque es tan profundo este sentimiento que cuesta como transmitirlo y que el otro, que tiene una visión súper distinta de los elementos que componen la naturaleza, cuesta muchísimo que se pueda entender. Entonces, es siempre muy, muy complejo. En esa lógica cultural que tú estás mencionando, el papel de la mujer, el rol de la mujer, ¿cómo juega allí? ¿Cómo marca? ¿Cómo lo has vivido? Sí, bueno, en mi caso particular, yo vengo de una familia también muy orgullosa de quién es. A nosotros se nos enseñó siempre desde muy pequeños que nos sintiéramos orgullosos porque nosotros formamos parte de un pueblo aguerrido, de un pueblo que siempre se levanta a pesar de que a nosotros nos acorralaron, mataron a mucha de nuestra gente para ocupar nuestro territorio, violaron a las mujeres, asesinaron, le quitaron sus tierras. Entonces venimos como también marcados con muchas historias de violencia. Vivimos en un mundo también donde la mujer juega un rol muy importante, que es la transmisora de los conocimientos. Me tocó una mamá además muy empoderada, a pesar de que muchas veces también se señala, o sea, los pueblos originarios que son machistas, que son esto, que son otro, también se estereotipa a la gente que viene de los pueblos originarios. Pero en el caso particular, como mujeres indígenas nos tocaba asumir un rol importante porque a veces nuestros compañeros, nuestros hermanos no han podido asumir porque también le ha tocado vivir una situación compleja. O sea, muchos de ellos, ¿y por qué nosotros salimos? O sea, yo salgo a la luz pública, por decir algo, porque yo en el año 2010 terminé siendo la vocera de los presos políticos mapuche, donde había más de 30 personas, hombres, de nuestras comunidades que estaban en prisión. Entonces nos tocó asumir esa voz y decir, y defenderlo desde afuera, defenderlo frente además a la sociedad occidental, que además terminamos en la prensa, además acá es muy complejo porque quienes están ocupando nuestros territorios son las empresas extractivistas, los grandes empresarios, los grupos económicos más grandes incluso del mundo, el grupo MAT, el grupo Angelini, son los que están en nuestro territorio. Entonces, nos toca enfrentarlo también al poder no solamente político, judicial, sino también el poder mediático y el poder económico. Entonces, es una lucha súper compleja y ahí nos toca asumir a nosotras también esos roles, nos toca asumir, porque la verdad es que no es lo que hemos elegido. En mi caso particular no lo elegí, me tocó asumir producto de las circunstancias en las cuales estaba, porque personas que defendían el territorio fueron apresadas y fueron además fueron dados a conocer a la prensa, tanto a nivel nacional como internacional, como que eran personas que que cometieron conductas de carácter terrorista. Entonces, además, siendo acusados con leyes de excepción, que solamente se aplicó en esos casos, en los casos en que eran personas que pertenecían al pueblo mapuche. Entonces, siempre hemos estado como en ese rol. No es quizás lo que elegimos, como te converso, sino más bien es lo que nos toca asumir producto de las circunstancias y producto de cómo opera también el Estado en el territorio mapuche. Entonces ahí nos toca nomás y tenemos que dar la cara y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Hay dos elementos que son claves de lo que estás relatando y es la estigmatización, y ese es un tema que encontramos tras a la vida latinoamericana, la estigmatización y más recientemente el concepto de terrorismo y la criminalización de la protesta, y casi que uno diría es la criminalización de los pueblos y también de la pobreza. Y tú estás en un lugar específico de lucha jurídica. Desde allí, ¿cómo observas? Porque no solo es un asunto jurídico, sino también cultural, jueces, por ejemplo, que están trazados mentalmente bajo la misma lógica de estigmatización. ¿Cómo has vivido ese tema, ese cruce entre lo jurídico, lo político y lo cultural? ¿Cómo hacerle frente? ¿Cómo lograr bajar la tensión frente a esa estigma social?
Sí, es bien complejo. Si bien es cierto, también hemos ido avanzando en los últimos años. Yo creo que igual se ha ido incorporando la perspectiva intercultural, especialmente en la defensa. Y algunos han tenido que asumir también, a pesar de que se resisten a ello. O sea, por ejemplo, también porque se han ratificado convenios y declaraciones, o sea, se ratificó el convenio 169 hace un poquito más de 10 años, que había sido una promesa desde los 90 en adelante. Ya no es que los mapuches son aquí, sino aquí ya está el mapuche presente, le está diciendo a la cara, esto es lo que pasa, y no es porque yo se lo esté planteando, sino también porque tengo un argumento jurídico, y no es que el Estado además haya querido ratificar estos convenios, también hacerse parte de las declaraciones de derechos humanos, sino también porque los mismos pueblos originarios lo han ido exigiendo, y no solamente en Chile, sino también alrededor del mundo. Y hay un problema que tenemos que resolver. Entonces, es bien complejo, le cuesta entender. Hay muy poca aplicación del convenio 169 en Chile, por ejemplo, a pesar de que lleva muchos años, porque se han resistido a que sea así. Ahora también hay un aporte importante en la Defensoría Penal Pública, que incorpora también a sus facilitadores interculturales. O sea, también en algunos espacios se han incorporado facilitadores como, no sé, la Fiscalía, el Ministerio Público, o a veces también en otros espacios se ha tratado de trabajar a través de otros proyectos, como en su momento fue en la región de la Araucanía, donde hay una mayor cantidad de personas pertenecientes al pueblo mapuche y donde hay una alta tasa también de criminalización. Ha costado harto, va a seguir costando, pero también a medida que va pasando el tiempo, como que van llegando personas distintas que vienen con una apertura más de mente y que también le interesa de que estos tratados internacionales sean más, que lleguen de alguna forma a materializar, cosa que antes no pasaba. Y además porque las mismas centros de estudio, las universidades, también han ido dentro de sus mallas planteando o han ido adquiriendo también el estudio de los derechos humanos, el estudio del derecho internacional en materias de pueblos indígenas. Entonces ahí se ha ido avanzando un poco, pero ha sido sumamente complejo, no es fácil. Bien, para pasar a otro bloque y hablar un poco de la situación hoy, ¿qué concepción tienes ya con lo que nos has comentado del Estado y la relación del Estado con las empresas que las mencionaste ahora? Es decir, ¿cómo ustedes en esa lucha y en esa resistencia, cómo perciben al Estado y esa articulación Estado-empresa? Bueno, producto también de que acá funciona la libertad de mercado, finalmente es como que la propiedad privada es muy bien vista. Entonces, el Estado, lo que nosotros hemos visto, se ha puesto al servicio del empresariado. Es así de simple. O sea, es el Estado hoy día quien resguarda los intereses del poder económico. Y eso es lo que hace además las comunidades. Recordar que nosotros hay un lugar que es hay mucha presencia policial en las comunidades mapuche. También en el último tiempo, en sus últimos meses, el gobierno de Sebastián Piñera decretó un estado de excepción constitucional, por lo tanto los militares estuvieron resguardando supuestamente a las comunidades, pero lo que en realidad hacen es resguardar para que el poder económico, los empresarios sigan usufructando de los recursos que están en las comunidades. Entonces hay una relación muy estrecha entre el Estado y el poder económico. No, entonces eso dificulta muchísimo también los derechos de los pueblos indígenas y especialmente el derecho a la tierra del territorio, porque es el Estado el que ocupa y a través de la fuerza que por una parte, como les señalaba, resguardando al empresariado, resguardando a los camiones que van saliendo con las maderas de pinos y eucaliptos y que están resguardando además todo lo que está pasando dentro de las comunidades, que el extractivismo por una parte en el sur de Chile y por otra parte también en el norte, que es la minería, la gran minería. Entonces, operan de una forma muy coordinada. Perfecto. Preciso esa es la pregunta para pasar al otro momento. Creemos, hay un imaginario de que hay dos situaciones que son claves que podrían jugar a favor, y es que la protesta social, el estallido social, las movilizaciones de una sociedad cansada,
dieron como origen a una constituyente, ¿sí? Y en esa constituyente en la que tú estás representando los intereses de los pueblos mapuche, los pueblos originarios, pues tienen una esperanza. ¿Cuál sería esa agenda que creerían que podrían dar otro paso en esta lucha por la tierra y el territorio? ¿Cuál sería la agenda que se pone ahí en la constituyente? Y si la constituyente ustedes la ven como una posibilidad amplia o limitada. Bueno, la verdad es que siempre hemos tenido como, en un caso particular, he tenido la esperanza de que puede ser un proceso que permita avanzar en el resguardo de nuestros derechos. Hay muchas críticas también, no quiero dejar de decir, no, aquí estamos todos de acuerdo, porque el Estado muchas veces, o los gobiernos de turno, han tratado de conversar con los representantes de los pueblos originarios y especialmente del pueblo mapuche para buscar una solución a un conflicto, porque hoy día existe un conflicto que tiene que ver especialmente con que el empresariado o particulares tienen ocupado un territorio que le pertenece a los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche. Es un conflicto que está hoy día más latente que nunca. Y se ha tratado de solucionar en varias oportunidades, haciendo informes, tratando de avanzar en esto, pero el Estado una y otra vez le miente a la gente, por lo tanto es bien complejo que, nosotros nos han dicho, es bien complejo que ahora se pueda avanzar y que ahora no exista eso. Eh, es bien, a medida que iba pasando el tiempo, nosotros cuando llegamos a este proceso constituyente en julio del 2021, había una gran apertura respecto al resguardo de los derechos de los pueblos indígenas, una apertura por parte de las y los convencionales. Y además porque dentro del estallido social, la bandera que se eleva, que se enerva en ese momento, tiene que ver con la bandera que pertenece al pueblo mapuche. Entonces, como que la lucha mapuche fue muy enaltecida en ese momento. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, en este proceso constituyente nos hemos encontrado con varias dificultades, especialmente porque hay un alta rechazo a nuestra participación por parte de los grupos de derecha. Y que siempre están hablando de que nosotros somos los privilegiados, imagínense nosotros, los pueblos indígenas, los privilegiados, según ellos, dentro de este proceso constituyente. Y eso lamentablemente, porque ellos, además, como tienen el control de los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación masivos, entonces este mensaje los transmiten y empieza a llegar a la gente. Y supuestamente, cuando hablaba del Estado, por ejemplo, se habla del Estado plurinacional, que supuestamente se va a dividir el Estado en muchos estados y que eso no es posible porque Chile es uno solo, que todos somos chilenos, que todos somos chilenas. Entonces es muy complejo como enfrentarse a esa situación, y además porque este discurso se ha ido instalando también o se ha ido de una forma quizás no voluntaria, se ha ido instalando también en el pensamiento o en las decisiones de los grupos que eran un poco más progresistas. Y en el último tiempo nos hemos encontrado con que hemos tenido muchas barreras, muchos problemas y que las demandas que nosotros veníamos planteando queden finalmente en el proyecto de constitución que le vamos a presentar al país. Ha sido muy, muy complejo en este último tiempo. De hecho, muchos sectores han dicho todo lo que tenga que ver con indígenas, ya no queremos nada. Así de tajante, ya no queremos nada, sáquennos esto de aquí porque no se los vamos a aprobar. Y dentro de los temas más complejos está la tierra al territorio, que se va a discutir y se va a votar esta semana, que es una de las demandas principales, por no decir que es la principal que nosotros traemos acá, que se reconozca como un derecho fundamental el derecho a la tierra, al territorio y los pueblos indígenas. Y esa es la primera pasada que va a pasar por la Comisión de Derechos Fundamentales. Nosotros trabajamos en comisiones, en 7 comisiones. Va a pasar por la Comisión de Derechos Fundamentales para la votación esta semana que va a entrar y con posterioridad se va a llevar al pleno de la comisión. Entonces vienen días que van a ser muy intensos en términos de conversaciones, en términos de decirle a los ágiles convencionales que es un tema que es tremendamente relevante, al cual el proceso constituyente le puede dar respuesta y que permita además dar inicio a una solución que durante mucho tiempo se ha anhelado por parte de los pueblos originarios y que va a permitir de alguna forma frenar este conflicto que el Estado instaló en las comunidades y que hoy día está más presente que nunca. Si hoy le tenemos que buscar una respuesta. Y a eso nosotros también vinimos a este proceso constituyente. Nosotros
le traemos el problema, pero también le traemos la respuesta. Esta es la respuesta. Hoy día además está ratificado el convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se tiene que cumplir, porque no es que nosotros vengamos aquí como sin nada, sin ningún tipo de herramienta política ni jurídica, sino aquí está la solución y de hecho, siempre le hemos dicho, la solución a este problema no pasaba ni siquiera por un proceso constituyente, pasaba porque el Estado cumpliera con este tratado internacional al cual se comprometió y que nunca lo cumplió. Entonces, esas son como las dificultades y lo que se nos viene en los próximos días. Excelente. Estamos hablando de una concepción de Estado plurinacional, o sea, eso cambia la lógica de la concepción del Estado y de eso se deriva entonces es una apuesta por cambiar la comprensión de la tierra y el territorio desde las lógicas y lo que estás diciendo. Hay una normatividad internacional que lo apoya y lo cubre. Genial. Hay otro elemento y es la reciente elección como presidente y está ya a cargo ejerciendo su función como presidente, Boric. Se dice que con él se vendrán cambios. Es posible que con él, nos pareció curioso que hace una semana más o menos, vimos una respuesta militar ante unos reclamos del pueblo mapuche. Creímos siempre que se iba a entablar un diálogo. Entonces, fue una sorpresa nuestra, lo reconocemos. ¿Qué sucede allí? ¿Es posible? ¿Se puede entablar un diálogo en el gobierno de Boric o estamos asistiendo a un continuismo? ¿Cómo lo aprecian ustedes? Mira, la verdad es que igual quizás puede parecer un poco injusto por el poco tiempo que lleva, pero nosotros creemos que va a ser la continuación de los gobiernos de la exconcertación. ¿Por qué? Porque finalmente igual el gobierno de Boris te está haciendo acompañar con muchas personas que ya operaron con anterioridad, que fueron parte de los gobiernos anteriores. Especialmente los partidos, el Partido Socialista y otros partidos que están también presentes en el gobierno de Gabriel Boric y que ha sido, y que a nosotros en el poco tiempo que lleva, nos ha mostrado que va a dar continuidad a este proceso, a que la respuesta a la demanda por la tierra del territorio sea la militarización, sea mucho más represión. Y eso se ha manifestado en este último tiempo. Y eso es un error al cual nosotros siempre le señalamos, mira, incluso nosotros tuvimos la posibilidad de hablar en algún momento con el presidente, no recuerdo si ya había sido electo, creo que sí, los primeros días que fue electo y que él fue a la Convención Constitucional, donde tuvimos la posibilidad de decirle, mira, estos son los problemas, este es un problema que se tiene que resolver, y de acuerdo a lo igual muchas de las personas o muchas personas también pertenecientes al pueblo mapuche fueron parte para que pudiera llegar Gabriel Boric al gobierno. También porque se le plantearon estas demandas y también se comprometió a dar solución. Cosa que hasta el momento no ha pasado, pero también veo que es bastante reciente, o sea, tampoco lleva muy poco tiempo en el gobierno, pero las primeras decisiones que se han tomado por parte del gobierno han sido bastante erráticas, especialmente por seguir con la misma política que no ha dado solución, sino más bien viene a incrementar el problema que en vez de achicarlo, viene a agudizar la situación. Porque también pasamos, como les mencionaba con anterioridad, durante mucho tiempo conversando, tratando de buscar solución, sin que ningún gobierno nos pudiera dar, que siempre nos mintieron. Entonces también hay un cansancio hoy día por parte de los representantes del pueblo mapuche que dice ya basta, basta que nos vean las caras. Ya no más, no le creemos porque ya las palabras nos sirven porque queremos acciones concretas y esas acciones concretas tienen que ver hoy día con la devolución de los territorios, que existe además un catastro, existieron los recursos que en el gobierno de Sebastián Piñera fueron devueltos y no se ocuparon simplemente, y porque además existe una demanda que es dar respuesta a la presión política que es una realidad hoy día para el pueblo mapuche. Hay más de 50 personas hoy día que están en prisión, algunos condenados y otros en prisión preventiva, pero que están en recintos penitenciarios donde el gobierno tiene que buscar una respuesta y que tiene hoy día toda la herramienta para poder hacerlo. Entonces son esos dos temas que el gobierno va a tener que resolver y si no lo resuelve simplemente va a agudizar el problema. Y nosotros queremos que se resuelvan estos problemas. ¿Quién más? Porque a veces dicen, no, pero es que los mapuches no quieren dialogar. Pero ¿quién más que nosotras?
que nosotros queremos la solución a este problema porque lo hemos vivido durante toda nuestra vida. O sea, el nivel de violencia que se instala producto de esta militarización, de esta presencia militar y policial en las comunidades es tremenda. O sea, nosotros hemos vivido allanamiento, la violencia hacia las niñas, hacia los niños, hacia la adolescencia, la violencia hacia las mujeres, hacia los ancianos, hacia las ancianas. Entonces, los primeros preocupados, y también por eso vinimos a este proceso constituyente, somos especialmente los mapuches, porque queremos una solución, porque no queremos, yo no quiero que vivir 30 años más y que en 30 años más tengamos que estar contando la misma historia. Entonces, ese es el desafío que hoy día tenemos y que obviamente también le hemos instado y vamos a seguir instando al gobierno a que busque una solución a esto, a que entregue la solución, porque además dentro de la ley de presupuesto están los recursos económicos para poder hacerlo. Y además hay un catastro, hay títulos que existían y que el Estado tiene que respetar, hay otros catastros que también se tienen que hacer respecto de otras tierras que están siendo hoy día ocupadas especialmente por el empresariado, por las empresas forestales hoy día, que son las forestales, en este caso Mininco, Arauco y otros tipos de forestales que son más pequeñas, pero que están ocupando gran parte del territorio mapuche. Entonces, ahí ese es el desafío que tiene el gobierno de Gabriel Boric y las personas que lo acompañan, que esperamos que pueda reformular esa respuesta, o sea, la respuesta que pueda analizar nuevamente, porque se necesita la respuesta y no queremos esperar mucho tiempo, seguir esperando durante tanto tiempo, porque además, como digo, yo al menos desde que tengo conocimiento es la misma demanda y ningún gobierno de la concertación, que eran mucho más, que decían que eran los gobiernos socialistas y todos los gobiernos, ninguno ha dado absolutamente respuesta a estos problemas. Y lo único que han hecho es militarizar, criminalizar, llevar a la gente a la cárcel, pero no avanzamos en la solución. Ese es el desafío que hoy día tiene el gobierno y es el desafío también que nosotros trajimos a este proceso constituyente, que esperamos llevar una respuesta y que también Chile pueda entender que sin los pueblos originarios, sin el pueblo mapuche, difícilmente se va a poder avanzar. Y necesitamos una respuesta ahora ya, y que además todos esos recursos que están saliendo desde las comunidades indígenas, desde la comunidad mapuche, no se está beneficiando el chileno común y corriente, no se beneficia un pequeño grupo económico. Entonces no puede seguir defendiendo los intereses de esta pequeña élite del pueblo chileno, porque a veces también se dice, no, pero es que como que los pueblos indígenas ya se están pasando, y siempre nos están diciendo se están pasando, pero no lo estamos pasando, si nosotros estamos reclamando lo que es justo, tal como ustedes salieron a la calle desde el 18 de octubre reclamando lo justo y en lo cual nosotros no hicimos parte y acompañamos también su proceso. Entonces eso, estamos buscando justicia, tal como ustedes lo buscan, y nosotros acompañamos su búsqueda de justicia y nosotros estamos aprobando en este proceso constituyente las normas también que benefician al pueblo. Entonces es una lucha en conjunto que se tiene que encontrar también. No se puede uno por separado, tiene que ser en conjunto y nos apoyamos todos en este nuevo Chile que queremos, donde todas y todos podamos formar parte, y no solamente esa pequeña elite que son las 7 familias más ricas de Chile, y el resto sigue mirando. Por eso que se cansó también el pueblo chileno, porque no estaban siendo parte también de lo que el otro se estaba beneficiando, solamente se seguían agrandando las riquezas de unos pocos y el resto seguía mirando. O sea, le subieron 30 pesos, lo que significó una crisis tremenda en la economía de los hogares de las chilenas y los chilenos. Claro. Natividad, en octubre entendemos que se debe ya votar, sí o no, todo el paquete constitucional, todo el paquete de reforma constitucional. Los dos escenarios, el escenario en el que gane el sí y el escenario en el que gane el no. Todo es posible, y más si entendemos que culturalmente todavía hay mucho que solucionar en los niveles de comprensión y de las mismas comunidades, incluso también del mismo sector popular. ¿Qué escenario están perfilando o qué creen que podría ocurrir o qué podría pasar en esa disputa ya por el referendo final? Sí, mira, obviamente que estas alternativas siempre van a existir. El plebiscito de salida es para el 4 de septiembre de este año, en unos meses más. Nosotros el 4 de julio de este año tenemos que tener listo el proyecto de constitución. Y dentro de los 60 días se tiene que llamar al plebiscito de salida, donde además votación obligatoria.
Y como es votación obligatoria, nosotros hace mucho tiempo que no tenemos votación obligatoria en Chile. Entonces, también eso es súper complejo como plantearse un escenario cuando hay personas que no sabemos cuál va a ser su votación o a qué grupo va a estar dirigido. Ahora lo que nosotros le podemos decir a las chilenas, a los chilenos, a los pueblos originarios, que lo que se está haciendo en este proceso constituyente ha sido un avance tremendo en términos de protección de derechos a la naturaleza, en construir un Estado que sea distinto, ya que no sea un Estado subsidiario. Nosotros aprobamos hace una semana atrás que Chile es un Estado social y democrático de derecho, por ejemplo, que la protección y la garantía de los derechos individuales y colectivos son el fundamento para que el Estado pueda funcionar. Entonces tenemos una serie de derechos que están quedando garantizados para los pueblos también, que son importantes que se puedan entender. También cambia el sistema político en Chile, donde se termina también con el Senado y se le da mucho más poder a las regiones. Pasamos de un Estado también, nosotros a un Estado que va a ser regional, donde las regiones, donde el poder se descentralice, donde las regiones van a tener mucho más poder de la que tenían con anterioridad. Pasamos a un nuevo sistema de salud, también vienen discutiendo, se han votado favorablemente derechos sociales que son tremendamente relevantes, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua como un derecho humano. Entonces, cosa que con anterioridad no existía, por lo tanto, hay muchos derechos que están quedando garantizados y por lo tanto la gente lo tiene que conocer. Ahora, como te mencionaba, los medios de comunicación masivos están en manos del poder económico. Y hay una fuerte campaña también por parte de la derecha y la extrema derecha para que este nuevo proyecto de constitución sea rechazado. La invitación para la gente está en que vea lo favorable que se puede ser esta nueva construcción de un Estado, donde ya no es un Estado que solamente beneficia a estas 7 familias, sino que beneficia a todas y a todos por parte igual. Y que además los derechos sociales, la protección de la naturaleza van a estar muy, muy presentes. Y además cambia un poco lo que antes era conocido como el Poder Judicial. Ahora también existe un nuevo sistema de justicia, o sistemas de justicia también, porque en los pueblos originarios también se ha sido reconocido el pluralismo jurídico. Los pueblos originarios tienen su propio sistema de justicia que van a trabajar de forma coordinada con el sistema de justicia nacional, que van a ser obviamente respetuosos de los derechos humanos, y eso involucra el respeto para las niñas, niños y adolescentes, mujeres y todas las personas que han sido históricamente vulneradas en sus derechos. Ese es un escenario respecto a que obviamente que se va a iniciar en los próximos tiempos también la campaña por el apruebo, que es aprobar este nuevo proyecto de constitución, que sería lo mejor que le puede pasar a este país en el último tiempo, pensando no solamente como pueblo originario, sino aquí ya pensando en el conjunto, en lo que es Chile. Que es el proyecto que estamos construyendo bastante favorable a la constitución que tenemos actualmente. Y que fue una constitución además que fue creada en dictadura, por una pequeña élite que hoy día al menos permitió la participación en una constitución paritaria, la participación de mujeres, y además la participación de pueblo originario, pero además la diversidad que hoy día existe redactando este proyecto es tremenda. O sea, todos venimos de un sector muy, muy distinto. Todos aportamos a que este proyecto se pueda dar, desde nuestras propias miradas, desde la dueña de casa, desde el campesino, desde el trabajador de la construcción, desde el profesor, desde el abogado, de una diversidad de personas que fue construido este proyecto, o que se está construyendo todavía. O sea, hay una gran participación ahí que no es menor. Ese es el escenario favorable que uno tiene. Ahora, el escenario complejo sería que si es que esto se rechaza, porque nos quedaríamos con la constitución actual, que es la que beneficia a la pequeña élite económica que hoy existe en este país. Y que además, o sea, lleva todos los recursos y todos los beneficios que no quedan en Chile, sino además se lo llevan para otras partes que ni siquiera sabemos a dónde están. Entonces, ese es como sería lo más nefasto que pueda suceder, es que nos quedemos con la constitución actual y que durante todo este tiempo que nosotros le hemos puesto todo el empeño, porque de verdad ha sido un trabajo así muy, muy intenso, 24/7, porque se nos impuso un tiempo que es una locura, solamente un año para poder redactar este proyecto, que ha sido terrible,
pero que también vinimos con muchas ganas de poder cambiar las cosas y hemos hecho todo el esfuerzo, hemos tenido que comernos muchas cosas porque además pasamos de grupos muy de extrema de derecha que nos ataca todos los días, que nos está provocando, porque nos provocan, cada vez que hablan nos provocan y nos dicen, no, las víctimas, y que los indígenas, que esta constitución indigenista, y que la verdad es que indigenista no tiene nada, pero ellos tratan como de instalar el discurso, porque antes era anticomunista, ahora es antiindigenista, porque van adecuando también su discurso, y en algún momento empezó contra las mujeres, empieza en contra de los derechos de la naturaleza, pero siempre tienen motivo, entonces, pero siempre están provocando. Entonces, la idea es que si eso pasara, lo más probable es que se vuelva a repetir un estallido social, porque si no se fue capaz de dar respuesta, y que quizás no va a ser en el corto tiempo, porque uno podría pensar en 2, 3 años, pero no creo que sea así. Si no, va a pasar un tiempo, pero que va a llegar necesariamente, producto de todo lo que significa estas desigualdades que creó la Constitución, que se siga replicando y que va a provocar nuevamente el cansancio y que los niveles también de desigualdades se van a seguir estando muy, muy presentes. Entonces eso también a medida que uno, afortunadamente, como digo, en términos de educación ha ido avanzando y del acceso a la información. Y cuando uno tiene información, también va analizando y va adquiriendo nuevos conocimientos y va reclamando también producto de esos nuevos conocimientos que va adquiriendo. Entonces, yo creo que eso podría volver a suceder si es que no somos capaces de dar respuesta, porque y además, o sea, en términos de educación, de acceso hemos tenido, pero en términos de contenido también ha sido un poco bien nefasto y bien complejo, porque nosotros no tenemos educación cívica, entonces no sabemos la importancia que tiene una constitución, no sabemos la importancia de lo que es cambiar un Estado, de hacerse parte del Estado. Entonces va a llegar muchas personas a votar en el plebiscito de salida sin tener ese conocimiento. Como si, es que a nosotros nos quitaron todo, como digo, el empresariado nos quitó todo, incluso nos quitó el Estado. Entonces no nos sentimos parte del Estado. Entonces mucha gente no se siente parte del Estado y en este poco tiempo tampoco lo puede hacer. Tratamos nosotros dentro del poco tiempo que tenemos como de educar, entre comillas, pero no es suficiente. Entonces, ahí seguramente vamos a tener sorpresa también en este plebiscito de salida, porque como decía, es votación obligatoria. La votación que se mide, o sea, la forma que tenemos de medir, que tiene que ver con la votación voluntaria. Entonces, no hay como mucho antecedente como para poder medir. De los pueblos en América Latina estamos con los ojos puestos en lo que ocurre en Chile, porque ha sido un ejemplo para nosotros, ha sido un camino trazado, una ruta que para nosotros es muy motivadora y nos quedan muchas preguntas, pero sabemos de las limitantes de tiempo. Quisiéramos un último mensaje para los pueblos originarios de América Latina. En Colombia se están avivando las luchas. Parece ser que retorna esa lógica neocolonial y hay un etnocidio brutal por la captura de los recursos. Entonces sería un último mensaje de lucha, de esperanza para los pueblos y para los pueblos que en las ciudades también están tratando de articular sus luchas. Sí, bueno, yo creo que cada igual lucha tiene sus propias formas, sus propias dinámicas. Solamente yo lo llamaría seguir resistiendo. Sabemos que resistir también es doloroso, es complejo porque nosotros lo hemos hecho, tiene sus consecuencias, pero no tenemos otra alternativa. No nos queda otra de seguir peleando, de seguir luchando por lo que nosotros queremos, de defender nuestros espacios, de defender nuestros territorios, de defender nuestras tierras y poner fin también al extractivismo, al sistema neoliberal que opera alrededor del mundo, que opera en todas partes. Y además porque quizás al que también está en la ciudad y que no logra comprender esto, estamos frente a una crisis climática sin precedentes. Estamos frente a una situación ecológica que nos puede llevar a la destrucción. Se va a ver falta de agua. Y lo único que han cuidado el agua y la que han estado en defensa de todo esto, y esa es la lucha quizás mucho más profunda que no se logra entender desde afuera, es que nosotros protegemos esto porque es parte de nuestra vida. O sea, si no hay agua, no hay vida. Los pueblos originarios morimos, pero no solamente nosotros, sino las personas en general, el ser humano en general,
el ser vivo en general muere si es que estos recursos, si es que el agua, un elemento tan importante, no existe. Y esa es la profundidad también de las luchas que los pueblos originarios llevan y que han defendido durante mucho tiempo. Entonces, mi mensaje es más bien de esperanza, de que cada vez igual hay gente que se conecta con nosotros, hay gente que ha ido entendiendo, no de una visión hippie, como le llaman en muchos lugares, de una visión así como, ah, no, que todo bonito, esto no es bonito, todo, como dijo una compañera de muchas luchas que llevó adelante también, que le mataron a su hijo, dijo, esto no es un juego, esto es serio, aquí se nos va la vida. Entonces hay que entender eso también, que aquí se nos puede ir la vida y especialmente en los pueblos originarios. Entonces mandarle un abrazo cariñoso a los movimientos sociales, a los movimientos de las poblaciones, en las grandes ciudades y a las comunidades también que resisten todos los días a esta invasión capitalista que está operando en los diferentes espacios. Y a los medios de comunicación también como ustedes, enviarle harta fuerza, que sabemos que cuesta mucho, pero enviarle harta fuerza y que puedan seguir adelante y que estos mensajes los sigan transmitiendo y fuerza, pero también esperanza. Bien, vamos concluyendo entonces que estas luchas son ancestrales y van de generación en generación. En este momento tenemos una generación cualificada, más preparada en la lucha, pero entienden muy bien que con el Estado se avanza, pero y desde el territorio hay que seguir articulando y fortaleciendo las luchas. Dos, tenemos un Estado que se articula con las multinacionales, que se articula con los grandes terratenientes y desafortunadamente sigue jugando un papel nefasto en los procesos de despojo y expulsión del territorio. Aún y las condiciones aparentemente favorables con un nuevo gobierno de Boric, posiblemente se den unas condiciones favorables, pero se seguirá con el proceso de expulsión, desafortunadamente, y las comunidades tendrán que seguir en ese proceso de articulación. Las luchas tienen que articularse entre los pueblos, las organizaciones sociales, populares, y también ganar fuerza a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Natividad, y nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir ahondando sobre los problemas centrales de nuestro continente en la voz de sus protagonistas.